Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en el taller de la IA, donde siempre te enseño las mejores formas de usar la IA para que puedas aprender más y puedas generar nuevos conocimientos. El día de hoy te traigo un video súper interesante en el cual voy a estar mostrándote cómo puedes generar imágenes 100% gratuitas usando Nano Banana, que es el nuevo modelo de generación de imágenes que tiene Google. Así que te voy a enseñar a cómo integrar esto con N8N para que lo puedas usar de una forma súper interesante. Así que voy a proceder a mostrarte una pequeña demo de cómo funciona este workflow o automatización que creé y después te voy a decir cómo tú la puedes implementar. Así que vamos para allá. Listo, como puedes ver aquí tengo lo que sería la automatización que he creado. Es súper interesante, de pronto se ve un poco compleja porque ves todos estos nodos acá, pero te voy a explicar cómo funciona después de que te haga la demostración. Lo que estamos haciendo aquí es algo súper sencillo. Yo estoy buscando en internet, por ejemplo, algún trending que haya, vamos a decir, de los mejores jeans que hay para la época de verano o cuáles son las mejores camisas o cualquier trending que haya en el momento. Y lo que yo voy a ser capaz es de buscar esas imágenes, ¿ok? Voy a filtrar por las imágenes que sean convenientes para yo poder crear una imagen. Posterior paso esta imagen a lo que sería a Google, Google Nano Banana, y posterior voy a recibir lo que sería una imagen y esta imagen la puedes usar para generar videos o para hacer campañas de marketing. Tú puedes hacer lo que tú quieras, así que es súper interesante. Vamos a hacer lo que sería la demo. Aquí voy a poner Execute Workflow. Como puedes ver aquí me abre lo que sería este form que he creado. Lo que voy a poner es Best Jeans to Wear. Mejores jeans para vestir de la temporada. Le voy a dar a Submit aquí. Y como pueden ver, el workflow va a empezar a correr. Te voy a ir mostrando, voy a pasar esto por acá para que puedas ir viendo. Aquí puedes ver, vamos a esperar un momento para que se puedan descargar las imágenes. Aquí va corriendo y te voy a ir mostrando qué es lo que va a suceder. Lo vas a ver acá. Así que voy a dejar aquí lo que sería el formulario que está cargando. De esta forma ya sería cómo va a funcionar tu automatización. Una vez ya tú lo tengas en producción, pero aquí como pues la tengo en lo que sería eh, testeo, por eso es que estás viendo que va corriendo de esta forma. Aquí podemos ver que ya está por terminar. Ahora aquí como puedes ver me está mostrando unas imágenes que son las imágenes que sacó de internet. Entonces yo aquí le voy a poner, pues me parece que está bien. Aquí voy a poner lo que sería el prompt para la generación de la imagen. Aquí puedo poner woman wearing the related jeans, full body, 4K resolution. Como pueden ver acá, este es el prompt que yo voy a mandar a lo que sería Google Gemini Nano Banana, porque es el modelo. Aquí le voy a poner Submit, me gustó. Lo bueno de esto es que te van a aparecer todas las imágenes y por ejemplo aquí esta no me aparece, así que la voy a pasar. Esta imagen de acá tampoco me parece, así que la puedes pasar. Tú puedes ver cuál es la imagen que tú consideres que es apta para la generación de la imagen.
Como puedes ver acá está cargando y este form ya estaría listo. Y ahora si yo me voy para acá y yo veo, tengo mi imagen generada. Como puedes ver, la chica está vistiendo los jeans de lo que sería la foto, que esta es la foto que yo usé o la que yo elegí. Como puedes ver, tiene los mismos tacones que estaban en la foto y tiene el mismo jean que yo estaba usando o que yo saqué de internet. Esto es súper poderoso porque te va a permitir que tú puedas buscar en diferentes páginas, diferentes trends, y vas a poder crear una imagen personalizada usando ese producto que puede estar de moda al momento y te va a servir mucho para que tú puedas generar un video o una campaña de marketing mostrando este producto. Esto lo puedes usar con cualquier imagen que quieras o puedes buscar cualquier imagen en la web que te parezca de cualquier temario que pienses que sea súper imprescindible para ti. Así que por eso es que esta automatización es súper poderosa porque te deja buscar en internet, ¿ok? Vas a buscar por trendings que hayan. Esto es muy valioso para marketing. Vas a ser capaz de generar una imagen como puedes ver aquí, una imagen 100% real. Se ve súper bien y puedes generar un video con esta chica que se generó acá, hablando sobre este gym porque puedes sacar la información del blog. Pero ahora que ya te mostré la demo, voy a proceder a decirte cómo funciona esta automatización, cuáles son los pasos que tienen que seguir para que esto pueda funcionar como lo viste acá. Y posterior te voy a decir cómo puedes conseguir la plantilla gratuita. Así que vamos a la siguiente sección del video. Listo, ahora sí te voy a enseñar cómo hice esta automatización. Te quiero decir que esto no va a ser una explicación súper específica, más bien un poco general de cómo es la lógica detrás de la automatización. Si quieres de pronto tener videos donde yo te explique de forma mucho más específica cómo se ajusta cada nodo en N8N, qué información tiene que ir, me lo puedes hacer saber en los comentarios y de esa forma pues yo crearé videos donde te enseña cómo crear automatizaciones, pero el punto de este video es que tú sepas cómo usarlo para que lo puedas implementar pues tú también y solo tienes que copiar el JSON o el workflow que te voy a dejar, así que no tienes que preocuparte por nada más. Aquí lo que estoy haciendo es que como trigger está haciendo un for submission, entonces esto es lo que va a activar la automatización. Como pueden ver solamente pues aquí lo configuré de manera muy rápida, nada súper a fondo. Esta es una parte muy importante, como pueden ver. Aquí lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Aquí lo que voy a buscar es usando lo que sería Perplexity, que si Perplexity no lo conoces, pues es eh, una aplicación que nos permite a través de LLMs como Claude o OpenAI, nos permite buscar la información más relevante del momento, lo cual hace que sea súper poderoso. Eh, Este es el único como tal paso que tendrías que pagar para poder usar la automatización, pero en realidad es súper barato porque lo que tienes que hacer es que para poder tener acceso a a lo que sería la API de Perplexity vas a tener que cargar pues a la cuenta. Solamente son $3, lo que serían aproximadamente unos 12.000 pesos colombianos, lo cual es súper barato por toda la cantidad de búsquedas que vas a poder hacer. Así que solo tienes que venir a tu cuenta de Perplexity, te vas a loguear, la vas a crear, te vienes aquí a Account, aquí en Account te vas a ir a lo que sería APIs, ¿ok? Aquí te vas a ir a lo que sería API Keys. Aquí tú tienes que crear una llave, una API key, donde está API Billing. Aquí solo tienes que agregar lo que sería tu tarjeta. Como puedes ver, yo tengo $3 y es súper bueno porque, como te digo, por input y por output, que son 1 millón de tokens, cuesta solamente $1. Así que la cantidad es súper masiva para lo que vas a necesitar. Así que aquí solo estoy haciendo lo que sería un llamado, un request. Como puedes ver, te voy a mostrar acá cuál es el prompt. Es súper sencillo, nada del otro mundo. Igual lo vas a tener en la plantilla. Este es el modelo que voy a usar. El sistema, el system prompt, user prompt. No voy a ondear mucho en esto.
Posterior tengo un código y este código lo que está haciendo es que se va a revisar que el input o output que yo recibo de Perplexity que entra a input como a este nodo de código que sí sea una URL válida, ¿ok? Y que también tenga pues los sources, que son como los lugares de donde yo quiero buscar la información. Voy a intentar que sea de sitios de blogs de modas para el caso de mi automatización, pero para tu caso, para lo que sea que tú quieras buscar imágenes en páginas web, esto lo puedes configurar, es súper sencillo, esto lo puedes hacer con OpenAI, no tiene pérdida, como puedes ver acá está el código también, que lo vas a tener, lo vas a tener en la automatización. Después todo lo que estoy haciendo yo es que voy a hacerle un fetch a lo que sería ese artículo en específico, y como puedes ver acá, este es el artículo que recibo yo de Perplexity. Cuando hace la búsqueda, esto pasa al nodo de código, recibo esto del nodo de código y esto ahora lo voy a pasar, esta variable que contiene lo que sería la URL, lo voy a pasar para que yo pueda tener lo que sería el fetch, el HTML de toda lo que sería el blog donde está hablando del producto que yo quería, que son los jeans que están en trending ahora mismo. Posterior tengo un wait. Este wait se tiene porque hay algunas páginas donde las imágenes van a tardar un poco en cargar a veces. Así que para que de pronto estés un poco más seguro de que funcione sin ningún problema, puedes ponerle este wait. Si no lo quieres poner, está más que bien. Posteriormente tengo otro código. Este código lo que está haciendo, como puedes ver, es que me está sacando todas las imágenes que hay dentro de ese post. ¿Ok? Aquí me voy a ir a lo que sería JSON para que puedas ver un poco más y entiendas. Como puedes ver, todas las imágenes que se encuentran dentro del post. Aquí también descripción de las imágenes. Y esto sería el article que está en lo que sería el post. Y esto es lo que hace que la automatización sea súper poderosa porque tú después puedes tomar esta información que está en el post y puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes crear un video donde este modelo que tú creas con Nano Banana hable sobre lo que se dice en el post o sobre la tendencia. Todo esto en automático. Si te interesa de pronto ver cómo puedes hacer esto, me lo puedes hacer saber y yo te mostraré cómo lo puedes hacer. Posterior a un split out, aquí solamente estoy diciendo que quiero partir lo que serían el array de product images y también lo que sería article test para que cada uno tenga estos dos valores. Como pueden ver, recibo 45 items. Ahora aquí es una parte muy importante de la automatización. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo muchas imágenes, yo no quiero pasar las 45 imágenes porque muchas de estas imágenes simplemente son imágenes basura que en realidad no me van a servir para el proceso que necesito yo, porque lo que quiero yo es tomar una imagen de un producto en específico que esté vinculado con lo que yo busqué y yo quiero que esa imagen del producto sea la que se use para la generación de la imagen con Nano Banana. En este caso, si tú quieres, puedes ponerlo máximo a 5 items. Casi siempre, obviamente, las primeras imágenes van a ser las imágenes relacionadas al producto. También van a ser imágenes donde aparezca una modelo de pronto usando el producto relacionado en el blog. En este caso, tú si quieres ponerlo a menos, lo puedes poner. En este caso yo lo pongo a 8 y como puedes ver tuve 5 resultados, así que no había necesidad de poner tantos. Aquí lo que yo estoy haciendo es un loop over items, ¿ok? Yo no quiero pasar estos 8 items enseguida porque de esta forma la automatización se va a romper. Es muy probable porque estás lidiando con mucha data. Aquí lo que yo tengo es una análisis de la imagen. Lo que vamos a hacer aquí es que con este prompt, que como puedes ver lo puedes leer, igual lo vas a tener cuando yo te pase la plantilla. Lo que estoy haciendo en este prompt es que yo le estoy diciendo a este modelo que mire las imágenes y verifique que si las imágenes son aptas para la generación de una imagen a partir de un producto o que si hay un producto aquí. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve una imagen donde yo tenga a tres chicas que estén modelando porque esto no se va a poder transformar a lo que sería a una imagen
Google Nano Banana, lo que yo necesito es una imagen como esta, una imagen limpia donde esté el producto relacionado, y eso es lo que yo voy a pasar para la generación de lo que sería la imagen con Nano Banana. Así que este nodo va a revisar, como puedes ver, esto es la respuesta que yo voy a recibir. En este caso me dice que sí está relacionado con lo que yo quiero. Clear high quality image of jeans worn by single model, suitable as product reference. Como pueden ver, significa que esta imagen sí me funciona, sí sirve. Aquí tengo este nodo donde yo estoy recibiendo, convirtiendo esto en lo que serían dos strings, como pueden ver. Aquí tengo la primera, que es una boolean, que sería true, y la descripción de por qué eligió eso. Aquí solamente estoy teniendo un if. Aquí lo que estamos haciendo es, ok, si este valor es verdadero, lo vas a pasar al branch de verdadero, y si es falso, lo vas a pasar a falso. Como pueden ver, acá tengo lo que serían unos Google Sheets. Esto es súper sencillo. Aquí es donde yo estoy guardando lo que serían las imágenes que yo genero, ¿ok? Perdón, las imágenes que yo saqué del blog. Aquí estoy guardando con un código genérico. También, pues, en la evaluación que hizo el LLM. Aquí está el link de la imagen. Y aquí está lo que sería el blog post, el texto por si lo quieres usar. Y si vemos acá, esta es la fecha, y también nos dice si la imagen se puede usar o si no se puede usar. Como puedes ver, súper sencillo también. La variable del tiempo, pues yo quiero que sea la imagen de ahora. ¿Y por qué? Porque cuando yo venga para acá, aquí donde yo voy a escoger las imágenes de este mismo Google Sheets, yo necesito que sea la imagen de hoy. Digamos que tú quieres hacer un blog de marketing, cada 5 días, necesitas que esto consiga las imágenes que tú sacaste del blog, de donde sea, de cualquier blog que tú sacaste de ese día, porque de otro día no te van a servir. Aquí también es otro loop over items. Aquí lo que estoy haciendo es un request. Descargo la imagen, como puedes ver acá. La imagen se descarga aquí. 5 ítems que están pasando. Después, estos son los ítems que obviamente que OpenAI en el análisis pensó que eran buenos para una generación de imagen con lo que sería Gemini. Así que aquí solamente estoy pasando esto a base 64. Después aquí necesito tener esta data bien estructurada, la base 64 y el tipo. Aquí es donde conecto pues el formulario de nuevo. En este formulario donde yo voy a mostrar las imágenes y tú vas a poder decidir cuál es la imagen que tú quieres usar para la generación del video. Aquí también es lo mismo, tengo un if statement. Si la imagen te parece, te gusta, va a pasar por el true branch, si no, va a pasar por el false. Después otra vez recibimos 5 ítems. Aquí también es solamente un if statement, como puedes ver. Si la imagen, si el valor de do you like it es igual a yes, va a pasar por el true branch, y si no, como pueden ver, pasó a 4 porque estos fueron los que yo rechacé. Esto fue lo que me gustó a mí, así que aquí recibo el URL, aquí pues el valor de que fue yes y lo que sería el prompt de generación de la imagen. Y para finalizar, lo último sería, aquí es donde hacemos el request, lo que sería Open Router. Y como puedes ver, este modelo es totalmente gratis. Tú te vas a Open Router, abres una cuenta, puedes loguearte con tu Google Gmail, vas a buscar esto y como puedes ver, es totalmente gratis. Aquí solo tienes que irte a lo que sería Keys. Ok, aquí vas a crear tu API Key. Asegúrate de guardarla porque estos pues son cosas privadas y no quieres que todo el mundo tenga acceso a tu API, pero como puedes ver es gratis, ahí te mostré, no tienes que pagar nada. Y ya en este punto, prácticamente aquí haces el request, como puedes ver, aquí haces el request, lo que sería Gemini, aquí tienes el prompt, aquí tienes lo que sería el prompt,
Aquí tienes lo que sería el URL de la imagen. Esto tú lo vas a pasar. Una vez se genera, recibimos la base de 64. Aquí todo lo que estoy haciendo yo es parseando esto porque solo quiero recibir la base de 64, no quiero recibir este data image, esto no me sirve. Y para finalizar lo último, como puedes ver, se convierte el file a lo que sería a formato JPG y aquí aparece la imagen, como puedes ver. Es súper sencillo, como te digo, pues no fui en detalle, pero si quieres que vaya en detalle te lo puedes decir y puedo hacer otro video donde explique más. Pero eso sería todo. Espero que te haya gustado el video. Como te digo, esto es súper interesante porque vas a poder crear videos o cualquier cosa que tú quieras con este súper intuitivo workflow que creé. Así que déjame saber qué te pareció, si tienes alguna duda, si crees que podría ser mejor, si te gustaría ver cómo con este workflow creo videos, ¿ok? Donde esté la chica y esté hablando y esté comentando sobre el blog. Te voy a dejar la automatización en lo que sería el template abajo, si te interesa. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias, que tengas un feliz día o una feliz noche. Nos vemos en la próxima.